Bien, buenas tardes. Hoy vamos a realizar un repaso de lo trabajado durante el semestre. Vamos a empezar por el contenido de funciones. Próxima semana vamos a reforzar lo que eran las transformaciones isométricas y las probabilidades. Vamos a hacer ejercicios de evaluar funciones. Por ejemplo, dada la función 4x menos 2. Calcular f de 2, f de menos 3 y f de 1 medio. Vamos a valorizar esa función con esos valores que están ahí. Entonces vamos a reemplazar. Nos va a quedar que esto es igual a 4 por x, o sea, 4 por 2, menos 2. 4 por 2 son 8, y 8 menos 2 son 6. F de menos 3 y f de 1 medio. 2 minutos para que los resuelvan. Si quieren, paren el video y traten de hacerlo ustedes en sus casas. Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, revisemos ahora cuando f de menos 3. O sea, vamos a reemplazar la x por menos 3. Va a ser 4 por menos 3 menos 2. 4 por menos 3 es menos 12. Y menos 12 menos 2, los dos son negativos, se suman y mantengo el signo menos. 12 más 2, 14. O sea, menos 14. ¿Qué pasa cuando x es una fracción? Nos va a quedar 4 por 1 medio menos 2. 4 por 1 medio equivale a 4 medios menos 2, y eso sería 2 menos 2, y eso es igual a 0. ¿Qué pasa si esto lo colocamos en un diagrama? Tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. En el conjunto A estarían los elementos que nosotros reemplazamos. El 2, el menos 3 y el 1 medio. Que serían parte del conjunto de partida. Y los elementos del conjunto B que son parte del conjunto de llegada. ¿Y qué va acá? Las soluciones que obtuvimos. O sea, 6, menos 14 y 0. Entonces ahora unimos. Cuando reemplazamos por 2, nos dio que era igual a 6, ¿cierto? Cuando reemplazamos por menos 3, nos dio igual a menos 14. Cuando reemplazamos por 1 medio, eso nos dio igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen del 2 es el 6. Estas son las preimágenes y estas son las imágenes. La imagen del 2 es el 6. La imagen del menos 3 es el menos 14. La imagen del 1 medio es el 0. En esta función que está acá. ¿Sí? Doy unos minutos para que lo escriban.
Eso es evaluar. ¿Cómo reconocer una determinada gráfica si es función o no? Tenemos algo así. Tenemos una función así. Tenemos una función de este tipo. Yo quiero saber si eso es función o no es función. Ya. ¿Lo copiaron? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál no es función? De esas gráficas hay una que no es función. ¿Cómo sabemos eso? Tiramos líneas paralelas al eje Y. Recuerden que este es el eje X, el horizontal, y el eje Y es el vertical. Vamos a tirar líneas paralelas al eje Y. Si tiramos líneas paralelas al eje Y, siempre me va a cortar la gráfica en un solo punto. En un punto. ¿Ven? Por lo tanto, esta es función. ¿Qué pasa acá? Si yo tiro líneas paralelas al eje Y, me va a cortar la gráfica en dos puntos. Dos puntos. Por lo tanto, esa gráfica no es función. Si yo tiro línea acá, siempre me va a cortar en un punto, en un punto, en un punto, en un punto. Entonces, esa gráfica efectivamente es función. ¿Está claro? Entonces, cuando digo líneas paralelas al eje Y me corta la gráfica en un solo punto, estamos ante una gráfica que representa una función. Si no es relación, no es función. Ya, borramos. Y vamos a la última parte. Lo otro que vimos fueron los tipos de función. Vimos la función lineal. Y vimos la función afín. ¿Qué característica tiene la función lineal? Que es de la forma f de x igual a mx. O sea, f de x igual 2x, 3x, 4x, 5x, menos 2x. Esa es la forma de una función lineal. Y siempre va a pasar por el centro. Siempre pasa por el centro. Por el 0,0. Mientras que la función afín no pasa por el centro. Y la forma de esta función afín es de la forma mx más n. Más o menos n. ¿Ya? Entonces, ejemplo acá de la función lineal, f de x igual a 3x. Se dan cuenta que no le sumo ni le resto nada. Y de la función afín, un ejemplo podría ser
f de x igual a 2x menos 2. O sea, yo le estoy restando algo. Yo le puedo restar o le puedo sumar algo. Ahí se transforma en una función afín. La lineal pasa por el origen, o sea, pasa por este punto, que es el 0,0, y acá no pasa por el 0,0. Y en rigor eso fue lo que vimos y trabajamos en relación a la función durante el presente año. Ya en la próxima clase, que sería nuestra última clase, repasaríamos los últimos dos contenidos que vimos durante el semestre, que se consideran fundamentales. Cualquier duda, esta clase de funciones con respecto a la guía que hicimos en la clase 20, para que la revisen. ¿Ya? Hicimos algo similar, un pequeño repaso de lo que eran las funciones. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail o me pueden hacer sus consultas por internet. Un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Chao.